El proyecto MKUltra, también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sustancias para usarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar a los prisioneros y forzarlos a confesar a partir de técnicas de control mental. Los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales incluyeron drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. Todo comenzó a principio de la década de 1950 con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra, liberados en Corea, regresaron a casa defendiendo la causa comunista. Fue aquí cuando la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó, aterrorizados de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información. La recién formada CIA asignó $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. El proyecto MKUltra se inició por orden de Allen Dulles, entonces director de la CIA, el 13 de abril de 1953. El programa buscaba desarrollar técnicas y sustancias para controlar el comportamiento humano a través de drogas y de la tortura psicológica. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de estas técnicas. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban hombres a los que, sin advertirles, les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos. Esto lo hacían generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas se llamaban pruebas de ácido, pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. El hospital, conocido como el Allen, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien estaba considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo, el Dr. Cameron. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar MKUltra a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y, desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960, la agencia le entregó al psiquiatra $60,000. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reestructurar la mente y plantar ideas de la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión postparto, los ingresaban al dormitorio,
donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego, eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes se había visto, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas psicotomiméticas, LSD, PSP y otras. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente, hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos, como "mi madre me odia". Otros daban instrucciones: "debes portarte mejor", y los registros muestran que los repetían hasta 500,000 de veces por sesión. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema para provocar psicosis en cualquiera. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de 20 años, el MK Ultra. Pero esto ya era demasiado tarde, porque un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Sí, se refería al proyecto que Helms intentó enterrar poco antes, el proyecto MK Ultra. Todo esto fue motivo para que el Senado de Estados Unidos aprobara el comité llamado Church, quien se encargaría de investigar a la CIA, Agencia Central de Inteligencia, NSA, Agencia de Seguridad Nacional, FBI, Oficina Federal de Investigación, y la IRS, Servicio de Impuestos Internos. En 1976, este equipo presentó un primer informe donde descubrieron las primeras atrocidades. Hubo personas sometidas a pruebas sin su consentimiento, pruebas que los llevaron a la muerte. La mayoría que realizaba estos exámenes no era gente profesional. No había personal médico para aplicar las cantidades de drogas y menos para observar sus efectos. El 28 de noviembre de 1953, Frank Olson se arrojó desde el 10º piso de un hotel de Nueva York. Olson trabajaba como científico en la Chemical Corps Special Operations Division del ejército estadounidense. 9 días antes de este suceso, Olson tuvo una reunión organizada con Sidney Gottlieb, jefe del Technical Service Staff de la CIA y director del programa MK Ultra. La intención del señor Gottlieb con esta reunión era la de probar una cantidad de LSD con los asistentes sin que ellos lo supieran para comprobar su efecto. Es así como virtió LSD en la bebida de Olson y esperó los resultados. Frank Olson era un hombre amable y bromista, pero pronto empezó a sufrir importantes efectos colaterales, donde parecía volverse psicótico. A estas alturas, la muerte de Olson, protagonista involuntario de la historia, queda en la niebla, tanto como muchos de los objetivos del proyecto MK Ultra. Todo lo que nos queda son numerosos restos de informes que están disponibles y un laborioso trabajo de investigación realizado por periodistas, investigadores particulares y la propia familia. Según estos informes, existían al menos 149 subproyectos en los que participaron varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares.
al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte de MK Ultra, aunque muchas de ellas no sabían ni sabrán jamás para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos.